¿Te pasa esto? Te levantas por la mañana, haces lo de siempre y de pronto, sin aviso, sientes que el mundo se mueve un poco más de la cuenta. No es un mareo fuerte como para caerte al suelo, pero sí lo suficiente como para arruinarte el día. Pero aquí viene lo importante. En adultos mayores, el mareo de la mañana rara vez aparece de la nada. Casi siempre tiene una causa concreta, y muchas veces esa causa es un hábito muy común que haces al despertar, creyendo que es inofensivo. De hecho, te diría algo que veo con frecuencia en consulta. Hay personas que pasan años viviendo con ese mareo todos los días, y creen que es la edad. Y no siempre es la edad. A veces es un detalle, un gesto, una costumbre, una forma de empezar el día que parece normal, pero que en un cuerpo de más de 60 años puede desordenar la presión, el equilibrio, la circulación y hasta el oído interno. Soy el Dr. Luis Luna, geriatra, y hoy voy a explicarte exactamente por qué ocurre esto, qué está pasando dentro de tu cuerpo y qué puedes cambiar desde mañana mismo para dejar de sentir ese mareo que te acompaña todo el día. No para que suspendas medicamentos, no para que te automediques, sino para que entiendas lo que tu cuerpo está intentando decirte y puedas tomar decisiones más seguras con tu médico. Y quédate conmigo, porque al final te voy a compartir un ajuste simple, natural y muy fácil de aplicar que muchos adultos mayores sienten como un antes y después en su estabilidad, especialmente si se marean al levantarse o sienten la cabeza floja durante la mañana. Ahora sí, vamos directo a lo que realmente está provocando ese mareo en muchísimas personas, porque el error número 1 ocurre en los primeros 30 segundos del día, justo cuando pones los pies en el piso. Primer error de la mañana: levantarte de golpe sin preparar el cuerpo. Este es el hábito que más se repite y a la vez el que más se subestima. Suena demasiado simple, casi absurdo. Doctor, ¿cómo me voy a marear solo por levantarme? Y sin embargo, el cuerpo del adulto mayor funciona distinto al de los 40 o 50. Te lo explico con una imagen muy clara. Cuando estás acostado, la sangre se distribuye de manera estable. El corazón trabaja tranquilo. El cerebro recibe un flujo constante. La presión está en un rango cómodo. Pero cuando te levantas de golpe, pasa algo parecido a abrir una llave de agua con mucha fuerza. El sistema no alcanza a compensar tan rápido. La sangre cae hacia las piernas por gravedad. Y durante unos segundos, al cerebro le llega menos flujo, menos oxígeno, menos estabilidad. Eso se llama hipotensión ortostática. Y no es una palabra complicada. Significa que tu presión baja cuando te pones de pie. ¿Y qué se siente? Mareo, visión borrosa, sensación de vacío en la cabeza, inseguridad al caminar, a veces incluso un pequeño zumbido en el oído. Y lo peligroso es esto: no solo es incómodo, también aumenta el riesgo de caídas. Y una caída en un adulto mayor no es un detalle. En consulta lo veo así: personas que se marean, se agarran de la pared, dicen, ya se me pasa, y siguen con el día. Pero el cuerpo queda como desajustado, como si el equilibrio no terminara de asentarse. Y ahí es cuando el mareo se vuelve una sombra que te acompaña por horas. Ahora, aquí viene lo que casi nadie entiende. ¿Por qué a algunas personas les pasa y a otras no, si todos se levantan? Porque en el adulto mayor hay factores que vuelven ese cambio más brusco. Por ejemplo, si duermes con poca hidratación, si te levantas sin haber respirado profundo, si tomas medicamentos para la presión, para el corazón o para orinar, si cenaste muy salado o muy pesado, si tienes anemia, diabetes o problemas de circulación, todo eso hace que tu cuerpo tarde más en regular la presión, y entonces levantarte de golpe se vuelve una especie de empujón al sistema. Te voy a contar algo real, sin dramatizar. Hace un tiempo atendí a un paciente de 74 años, muy activo, muy independiente. Me decía, doctor, me mareo todas las mañanas, pero yo ya estoy acostumbrado. Cuando le pregunté cómo se levantaba, me dijo algo que se repite muchísimo. Suena la alarma. Me paro rápido porque no me gusta perder tiempo. No era una enfermedad rara, no era un tumor, no era la edad, era un hábito. Le enseñé un protocolo simple para levantarse.
y en pocos días notó una diferencia enorme. No porque yo haya hecho magia, sino porque su cuerpo por fin tenía tiempo de adaptarse. Y ese es el punto. El cuerpo del adulto mayor no necesita fuerza para empezar el día. Necesita preparación. Ahora bien, no quiero que te quedes solo con la idea de levántate más despacio y ya, porque eso sería incompleto. Lo que realmente cambia todo es entender el orden correcto para levantarte y evitar que la presión se desplome. Te lo digo como se lo explico a mis pacientes, con palabras simples. Primero, al despertar, no saltes de la cama. Quédate acostado unos segundos, respira profundo por la nariz y suelta el aire lento, 2 veces. Luego, siéntate en la cama pero con calma, como quien se toma un segundo para despertarse de verdad. Pon los pies en el piso y espera. A veces con 15 segundos basta. En algunas personas se necesita 30. Y luego te levantas, sin apuro. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Le estás dando tiempo al cuerpo para que active un mecanismo natural que se llama reflejo vasoreceptor. Es como un sensor interno que detecta la presión y ajusta el ritmo del corazón y los vasos sanguíneos. Pero ese sensor, con los años, se vuelve más lento. Por eso el error no es levantarte. El error es exigirle al cuerpo una respuesta rápida cuando ya no responde igual de rápido. Y si tú eres de los que se levantan y dicen, «Doctor, yo me paro y siento que la cabeza se me va», o «Doctor, me tengo que quedar quieto porque si camino me tambaleo», entonces esto que te estoy diciendo no es teoría. Es una herramienta concreta para hoy. Ahora, presta mucha atención, porque aquí viene lo más interesante. Este primer error explica una gran parte de los mareos matinales, sí. Pero hay otro hábito de la mañana que los empeora todavía más. Y ese hábito tiene que ver con algo que muchos hacen con buena intención, pero que en adultos mayores puede descontrolar la presión desde temprano. Y cuando eso pasa, el mareo no dura segundos, dura todo el día. Y aquí quiero que te detengas un momento, porque muchas personas me dicen en consulta, «Doctor, yo no tengo sed en la mañana». Y eso, justamente, es parte del problema. Segundo error de la mañana, empezar el día sin hidratarte, aunque no tengas sed. Durante la noche, mientras duermes, tu cuerpo sigue funcionando. Respiras, transpiras, orinas, pierdes agua sin darte cuenta. En una persona joven, ese déficit se compensa rápido, pero en el adulto mayor, no. El cuerpo amanece con la sangre un poco más espesa, con menos volumen circulando, con la presión más frágil. Y cuando te levantas en ese estado, cualquier cambio postural se siente el doble. Por eso muchas personas dicen, «Doctor, me mareo más en la mañana que en la tarde». No es casualidad, es fisiología. Ahora bien, aquí ocurre algo muy engañoso. El mecanismo de la sed también envejece. ¿Eso significa que puedes estar deshidratado sin sentir sed? Así de claro. Entonces la persona se levanta, va al baño, empieza el día y pasan horas sin que entre un solo vaso de agua al cuerpo. ¿Y qué hace el organismo? Intenta mantener la presión como puede, reduce el flujo hacia ciertas zonas y una de las primeras en resentirse es el cerebro. Ahí aparece el mareo persistente, esa sensación de inestabilidad que no se va, esa cabeza liviana, esa dificultad para concentrarse. He visto muchos adultos mayores que creen que el mareo es del oído, y cuando revisamos con calma, el oído está bien. Lo que está mal es el volumen de sangre circulando. Ahora, quiero ser muy claro aquí, porque esto es importante. No estoy diciendo que tomes agua en exceso, ni que empieces el día forzándote a beber grandes cantidades. Eso también puede ser un error, sobre todo en personas con problemas cardíacos o renales. Lo que digo es esto. Empezar el día con cero hidratación es una de las causas más frecuentes de mareo prolongado en adultos mayores. Y lo más llamativo es que se puede corregir con algo muy simple. Te lo explico como se lo explico a mis pacientes. Al despertar, antes del café, antes del desayuno, antes de cualquier medicamento, el cuerpo agradece un pequeño estímulo de hidratación. Un vaso de agua a temperatura ambiente. No fría, no helada, no con hielo. Un vaso tranquilo, tomado despacio, no para llenarte, sino para decirle al cuerpo, ya empezó el día, hay líquido disponible.
Ese solo gesto ayuda a que la presión se estabilice mejor, a que la sangre circule con más facilidad, a que el cerebro reciba un flujo más constante. Y muchas personas notan algo interesante. El mareo disminuye, pero también mejora la claridad mental. Ahora bien, aquí viene algo que casi nadie menciona. Hay personas que sí toman algo al despertar, pero no ayuda. De hecho, empeora el problema. Y aquí entramos en un hábito muy común. Tercer error de la mañana. Empezar el día solo con café, sin preparar el cuerpo. Este punto es delicado, porque el café no es el enemigo. Pero el orden importa. El café tiene un efecto estimulante. Puede aumentar la frecuencia cardíaca. Puede modificar la presión. Puede aumentar la eliminación de líquidos. En una persona joven, eso se compensa fácil. En un adulto mayor, no siempre. He visto muchos casos así. La persona se levanta, no toma agua, va directo al café, en ayunas, y a los pocos minutos aparece el mareo, o una sensación rara en la cabeza, o palpitaciones, o debilidad, y se asustan. Pero no relacionan el síntoma con el orden de lo que hicieron. El problema no es el café en sí. El problema es estimular un cuerpo deshidratado. Es como acelerar un motor sin aceite. Funciona, pero se siente mal. Por eso siempre digo esto. Si te gusta el café, disfrútalo. Pero no lo pongas como el primer estímulo del día. Primero hidrata, luego desayuna algo liviano. Y después, si quieres, café. Ese simple cambio reduce muchísimo los mareos matinales en personas mayores. Ahora, aquí quiero hacer una pausa importante. Porque hay otro factor de la mañana que muchas veces se suma a todo esto y convierte un mareo pasajero en un mareo que dura horas. Y tiene que ver con algo que millones de adultos mayores hacen con total confianza. Estoy hablando de cómo y cuándo se toman los medicamentos al despertar. Y presta atención, porque este punto es clave. Si hasta aquí esto te está resultando útil, déjame hacerte una invitación breve y sincera. Suscríbete si te gusta el video, porque hablamos de cosas que casi nunca se explican con este nivel de claridad y que pueden marcar una gran diferencia en tu día a día. Y ahora sí, sigamos. Cuarto error de la mañana: tomar ciertos medicamentos apenas te levantas, sin preparar el cuerpo. Este es uno de los errores más frecuentes y también uno de los más invisibles. Muchas personas mayores se despiertan y, casi de forma automática, toman sus pastillas. Pastillas para la presión, para el corazón, para orinar, para el mareo, para prevenir, sin agua suficiente, sin haber activado el cuerpo, sin haber estabilizado la presión. ¿Y qué ocurre? Algunos medicamentos bajan la presión arterial, otros dilatan los vasos sanguíneos, otros aumentan la eliminación de líquidos. Y si se toman cuando el cuerpo aún está deshidratado y en reposo, el efecto se potencia. Ahí aparece el mareo intenso, o la sensación de que todo se va, o la necesidad de sentarse de inmediato. En consulta, muchas veces escucho esto: doctor, me tomo la pastilla y me mareo, pero sé que la necesito. Y sí, muchas veces la necesitan, pero no siempre la necesitan en ese momento exacto. El horario importa, el contexto importa, el estado del cuerpo importa. En muchos adultos mayores, solo con cambiar el orden, hidratarse primero, esperar unos minutos, sentarse con calma, el mareo disminuye de forma notable. No porque la pastilla sea mala, sino porque el cuerpo estaba recibiendo demasiados cambios al mismo tiempo. Imagínalo así. Te levantas de golpe. La presión cae, el cuerpo está deshidratado. Tomas una pastilla que baja más la presión y luego intentas caminar. Es mucho para un sistema que ya no responde como antes. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. No estoy diciendo que cambies tus medicamentos por tu cuenta, jamás. Lo que digo es que hay formas más seguras de empezar el día, y muchas veces solo necesitan pequeños ajustes. En mi experiencia como geriatra, los mareos matinales persistentes rara vez se deben a una sola causa. Suelen ser la suma de varios errores pequeños. Levantarse de golpe, no hidratarse, estimular el cuerpo sin preparación, tomar medicación en un momento inadecuado. Todo eso junto crea el escenario perfecto para que el mareo se quede contigo todo el día. Y ahora, quiero que prestes mucha atención, porque en la siguiente parte voy a explicarte el hábito específico que más mantiene el mareo durante horas
incluso cuando la persona ya desayunó, ya tomó agua y ya pasó la mañana. Y tiene que ver con algo que muchos hacen creyendo que están evitando caídas. Pero en realidad, están debilitando su equilibrio y, paradójicamente, ese hábito es el que hace que el mareo dure más tiempo. Quinto error que mantiene el mareo durante todo el día: moverte de menos para no marearte. Esto es muy común. La persona se levanta, se marea un poco, y entonces decide cuidarse. Camina más despacio, se mueve menos, evita girar la cabeza, evita levantarse varias veces, evita salir, y parece lógico. Pero el cuerpo no funciona así. El equilibrio no se protege inmovilizándolo. El equilibrio se entrena. Cuando te mareas por la mañana y luego pasas horas moviéndote poco, tu sistema vestibular, el que regula el equilibrio, no recibe información suficiente para reajustarse. Es como un GPS que perdió señal y nadie se la vuelve a dar. Entonces el mareo se queda. No porque el problema siga ahí, sino porque el cuerpo no recibió el estímulo correcto para corregirse. He visto adultos mayores que me dicen: «Doctor, si me quedo quieto, me mareo menos». Y es verdad, momentáneamente. Pero luego el mareo vuelve cada vez que se mueven, porque el sistema nunca terminó de adaptarse. Aquí quiero aclarar algo muy importante. No estoy diciendo que camines rápido, ni que hagas movimientos bruscos, ni que te expongas a caídas. Estoy diciendo que el movimiento suave y consciente es parte del tratamiento del mareo, no el enemigo. Por ejemplo, caminar despacio, pero erguido. Mover la cabeza suavemente mientras caminas. Cambiar de posición con calma, pero sin evitarlo. Eso le dice al cerebro: esto es normal, ajusta. Cuando el cerebro recibe esa información repetida, el mareo empieza a disminuir. Ahora hay algo más que mantiene el mareo encendido durante el día. Y tiene que ver con algo que muchos adultos mayores hacen justo después de levantarse. Sexto error: desayunar de forma que provoca bajadas bruscas de presión. Este punto es clave, y casi nadie lo relaciona con el mareo. Algunas personas desayunan muy poco, o solo algo dulce, o solo una fruta, o directamente no desayunan. ¿Y qué ocurre? La glucosa sube rápido y luego baja. La presión se vuelve inestable. El cerebro recibe señales contradictorias, y ahí aparece el mareo que va y viene. Especialmente ese mareo raro que aparece después de comer, o esa sensación de debilidad a media mañana. En adultos mayores, el desayuno cumple una función reguladora. No tiene que ser pesado, no tiene que ser grande, pero sí debe ser estable. Un poco de proteína, algo que no dispare el azúcar, algo que le diga al cuerpo: hay energía constante. Cuando eso falta, el cuerpo entra en un modo de compensación y el equilibrio sufre. En consulta, muchas veces basta con ajustar el desayuno para que el mareo disminuya de forma notable. No es magia, es fisiología. Y ahora quiero unir todo lo que vimos hasta aquí, porque es importante que lo veas como un conjunto. El mareo que dura todo el día no suele ser una enfermedad grave, pero tampoco es normal. Es muchas veces la suma de pequeños desajustes matinales. Levantarte de golpe, no hidratarte, empezar solo con café, tomar medicación sin preparar el cuerpo, moverte poco por miedo, desayunar de forma inestable. Uno solo puede no hacerte nada, pero varios juntos, sí. Y aquí es donde quiero ayudarte de verdad. Quiero dejarte un ritual de mañana simple, natural, seguro, que muchos de mis pacientes adultos mayores usan para reducir el mareo de forma clara. No es un tratamiento médico, no reemplaza a tu doctor, pero prepara al cuerpo como necesita. Te lo explico paso a paso, como si estuviéramos hablando tranquilos. Al despertar, no te levantes de golpe. Respira profundo 2 veces. Siéntate en la cama, pon los pies en el piso. Espera unos segundos. Luego, un vaso de agua a temperatura ambiente, tomado despacio. Muévete con calma, camina un poco, no te quedes rígido. Desayuna algo simple pero estable. Y recién ahí, continúa tu día. Muchos adultos mayores me dicen algo muy claro después de aplicar esto: «Doctor, ya no empiezo el día peleándome con mi cuerpo». Y ese es el objetivo. Ahora bien, hay casos en los que el mareo no debe normalizarse
Y quiero ser muy responsable con esto. Hay señales de alerta que siempre debes consultar. Mareo acompañado de debilidad en un lado del cuerpo. Dificultad para hablar. Dolor de cabeza intenso y repentino. Visión doble persistente. Caídas frecuentes. Eso no se espera. Eso se evalúa. Pero si tu mareo es ese mareo cotidiano, persistente, que empieza a levantarte y te acompaña durante el día, lo que vimos hoy puede marcar una diferencia real. Antes de cerrar, quiero dejarte una reflexión. El cuerpo del adulto mayor no es frágil, es más sensible, y cuando lo escuchas, responde. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que te pasa, te invito a que lo compartas con alguien que también se marea al despertar y crea que es normal, porque no siempre lo es. Suscríbete si te gustó el video y acompáñame en este canal donde hablamos de salud natural para adultos mayores, con claridad, respeto y sin exageraciones. Tu cuerpo no te está fallando, te está hablando. Y cuando aprendes a escucharlo, la estabilidad vuelve.